Gracias por estar acá. Vamos a iniciar con la mesa que tenemos contemplada el día de hoy en este primer coloquio sobre identidades y violencias en México. Vamos a dar inicio con esta mesa en la cual nos van a acompañar colegas de aquí en parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACM. Y ya desde el día de ayer se perfilaron algunos elementos importantes de la discusión. Ahí conversamos un poco sobre las continuidades que tiene este coloquio con distintos proyectos y procesos investigativos, tanto aquí en la facultad como en la UACM, como con Mariflor. En fin, estuvimos platicando varias cosas al respecto, y el día de hoy vamos a profundizar en algunos temas relacionados con temas por supuesto muy vigentes, que además justo ayer decíamos que acompañan también nuestro recorrido como parte de esta facultad. Y no es la excepción incluso los temas que se van a conversar ahorita en la mesa, con todo lo que ha pasado en las últimas semanas en la UNAM e incluso ayer aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene que ver por supuesto con discursos o narrativas de odio, lo que se ha planteado en términos de estas derivas del patriarcado contemporáneo y cómo afecta a las juventudes en general. Vamos a entonces iniciar con la presentación de Juan Manuel Rodríguez, que además, como insistimos bastante ayer, pues él es el organizador, digamos, principal de este coloquio. Voy a leer su semblanza. Él va a presentar una ponencia, una participación que se llama La desorientación del mundo, infancias, juventudes e instituciones. Juanma es maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor en el Colegio de Filosofía y también en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha publicado los libros Releer Althusser, Acontecimientos sobre Determinación e Interpelación, Entre la cólera y la catástrofe, Biopolíticas, Psicopolíticas y Necropolíticas, y diversos artículos vinculados también con los procesos de violencia, aspectos teóricos del sujeto y la filosofía política. Entonces, le vamos a dar la palabra a Juanma. Tienes hasta 25 minutos para hacer tu intervención. Ok. Pues muchas gracias por venir a los compañeros y compañeras. Yo me voy a centrar no me voy a centrar en un hecho particular, sino voy a tratar de bosquejar algunas cosas. Creo que, a mis alumnos ya les he hablado un poco de esto, a los dos, de la UPN y de la facultad, pero creo que sí me gustaría señalar, más una percepción unificada de lo que vengo ensayando. Esto es más bien un ensayo, una reflexión que trata de organizar ciertas ideas de lo que viene apareciendo y sobre todo también de lo que me empieza a preocupar un poco en la facultad con los paros que se vuelven legítimos, se vuelven ilegítimos, están atravesados por una dificultad de comprensión tanto por nosotros como institución, como también por ellos mismos, ¿no? Ahora empezó a salir que había un robo en un cubículo y, hay una dificultad, creo yo, en esos paros. Pero también atañen a la UPN, ¿no? Porque en la UPN, pues ha comenzado a haber paros y pareciera ser que las luchas estudiantiles están formando o están construyendo algo, pero me parece que es igual de ambiguo que las instituciones escolares en las cuales nos encontramos. Me parece que tanto instituciones escolares como juventudes están en una desorientación, y esa desorientación ha implicado que no tengamos las herramientas básicas como instituciones para poder construir diálogos adecuados con los estudiantes, pero quizá también que los estudiantes no hayan construido una plataforma en la cual se creen condiciones para
construir o generar puntos de acuerdo entre ellos y construir y unificar sus luchas, ¿no? Creo que esa es mi preocupación latente. Estamos en un proceso de desorientación del mundo, pero creo que ese proceso de desorientación en el momento actual está afectando y está directamente asociado con las infancias y las juventudes. De ahí mi preocupación y mi viraje ya no a pensar solamente los poderes y la biopolítica y demás, sino centrarme más a estas cuestiones de primeras infancias y juventudes. Entonces, la ponencia la titulé La desorientación del mundo, infancias, juventudes e instituciones, ¿no? Voy a leer un poco, voy a abordar algunas ideas sobre eso. Voy a hacer una genealogía sobre las infancias, sobre las juventudes, cómo éstas se han organizado. Voy a hablar un poco de cuál es la situación del mundo, en dónde estamos, cuál es la presencia de las juventudes, y al final voy a hacer algunos ejemplos de dónde o cómo está afianzada la juventud, ¿no? Creo que la juventud está desorientada significa que no hay instituciones que estén construyendo procesos de simbolización positivos. Hay instituciones que están creando procesos de simbolización que las han llevado a la destrucción, ¿no? Y justo por ahí voy a quedarme con el México, ¿no? Cómo ocurren los procesos identitarios. Comienza un poco la lectura y después ya parto a platicar con ustedes, ¿no? Vitam instituere era el lema con el que el jurista romano Marciano en el siglo III hablaba de la vida humana. Para la relación entre vida e institución era determinante, pues por un lado no hay vida humana sin instituciones que la acompañen y le den cobijo, pero por otro la vida es una fuerza instituyente, una potencia creadora de instituciones. De esta manera, vitam instituere hacía referencia a la construcción de una segunda vida en las instituciones en la que la vida natural prolonga su curso y gesta su posibilidad de reproducción. Cito a Roberto Espósito: al primer nacimiento natural le sucede un segundo nacimiento en las instituciones. Fin de cita. En el ser humano, por lo menos en este análisis, la vida no se da de manera pura o natural, sino siempre mediada por las instituciones. Y creo que la primera institución es la institución lingüística, ¿no? El lenguaje opera en el marco de la vida humana para establecer esas relaciones. En un esfuerzo por preguntarse sobre la vigencia de esta herencia y en un deseo de salir de la encrucijada problemática de la biopolítica, ¿cuál es esa encrucijada? No encontrar un punto mediador entre el sujeto y los biopoderes. Roberto Espósito realiza una genealogía de la institución o de la fuerza instituyente de la vida para responder a la pandemia en curso en la que fue escrito el texto, pero al mismo tiempo para reinstalar la pregunta sobre la institución y su vigencia para pensar nuestra situación actual. En la pandemia, nos dice el autor, por mucho que no nos guste, fueron las instituciones médicas, las políticas, las científicas, las que posibilitaron la subsistencia humana. Son ellas las que posibilitan nuestra expresión subjetiva y es esa expresión subjetiva la que instituye y renueva las instituciones. Fin de cita. Ellas señalan un principio transindividual en el que se conecta la vida individual y la vida política. Son un puente en el que el individuo se hace en su relación social y es el mundo social quien se rehace en la fuerza instituyente del individuo. Fuerza instituyente es un modo de pensar las ortopedias humanas que acompañan la vida para potenciarla y darle forma, pero también las ortopedias en que se producen poderes que cooptan la vida y la destruyen. Institución es un nombre para hablar de la creación de sistemas artificiales que acompañan la vida, sacan la vida de la esfera individual y biológica y la integran a la comunidad y la política. La genealogía realizada por el autor italiano cobra sentido e importancia cuando éste saca la institución de la esfera de los aparatos de Estado para instalarla como elemento constitutivo de la vida. Vitam instituere hay antes y más allá del Estado. El terror a las instituciones proviene de la interpretación gestada por teóricos del siglo XX que asociaron las instituciones con los poderes represivos de Estado y terminaron vinculándola al monopolio de la violencia de Estado contra la cual teorizaban y buscaban salidas.
Para Espósito, dicha interpretación se gesta en un desconocimiento de la fuerza instituyente como principio de vida y en la renuncia de una praxis instituyente en el corazón de la vida de los sujetos como impulso para darle forma a la vida y prolongarla. Más allá del Estado y sus aparatos, la fuerza instituyente continúa dando forma a la vida, así como también produciendo fuerzas destructivas y de muerte. Vitam instituere es así el lema de una encrucijada y enigma en el que invita el filósofo a seguir pensando. Y bueno, bajo este presupuesto me gustaría pensar cuál es la historia o las instituciones que acompañaron a las infancias o a las juventudes, ¿no? Entonces esto lo voy a hacer un poco más rápido. En su libro El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, Philippe Ariès hace una descripción del modo en el cual aparece en el discurso y en la preocupación del mundo europeo la idea de infancia, ¿no? Él nos dice que antes del siglo XVII y XVIII no había un concepto claro de lo que era la infancia y por lo tanto no había una clasificación de las edades clara de la vida. Los niños eran vestidos como adultos y eso implicaba que el objeto infancia y el objeto juventud no eran algo a teorizar ni a comprender. ¿Cuándo nace la infancia? Dice. La infancia y la juventud nacen en dos sentimientos contrarios inaugurados en el siglo XVIII. El sentimiento del mimoseo, que ahora hablo de él, y el sentimiento de terror y horror ante el mimoseo, de una necesidad moral de controlar esas fuerzas que se estaban produciendo a través del mimoseo. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Dice Philippe Ariès. Philippe Ariès dice que los niños son comenzados a tomar como una especie de animales cariñosos a los cuales se les tiene que apapachar y cuidar, en este sentido mimosear. Y lo que dice es que eso acompaña una nueva institución que emerge y que le da sentido desde Loikos, desde la casa, al modo en el cual la vida infantil va siendo encaminada. Y esta institución es la institución familiar. Nace la madre burguesa y nace la idea de padre, ¿no? Padre de familia y madre de familia. Y estas dos ideas en el siglo XVIII se vuelven organizadoras de la forma en la cual la vida infantil va a ser acompañada. Aunada a esta, los teóricos del siglo XVIII comienzan a preocuparse por moralizar, contener y corregir esas fuerzas pasionales producidas por el mimoseo. Y entonces empiezan los deseos de corrección moral. Y aparecen justamente lo que ya les había contado en algún momento, las instituciones que van a tratar de darle cuidado, de darle una corrección moral a los individuos y de acompañarlos para producirlos e integrarlos a las mecánicas fabriles de ese momento, a las mecánicas de reproducción económica, ¿no? Entonces aparece la institución escolar encaminada bajo dos puentes. Yo pensaría, y ahí lo pongo a discusión, que los dos puentes son la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial creando un marco para la libertad y la emancipación mediante la escuela, una especie de escuela humanizada, la humanización de la escuela, pero también la Revolución Industrial produciendo un deseo de generar saberes técnicos que puedan ser implementados para la organización del trabajo, ¿no? La organización técnica del trabajo que necesitaba dicha revolución industrial. Entonces, digamos que el origen de las infancias y de las juventudes, tal y como las habíamos percibido en algún momento, proviene de esos dos momentos que produjeron la escuela y que produjeron la institución familiar. Fueron la escuela y la institución familiar aquellos lugares que comenzaron a marcar los caminos que las infancias y las juventudes tenían que tomar. A partir de la segunda mitad del siglo XX y las correspondientes crisis y revoluciones en las que las juventudes del mundo participaban, de la crítica de los poderes represivos de las sociedades se comenzó a desmoronar su función y en el nacimiento del neoliberalismo se asistió a la caída de dichos referentes que gobernaban nuestra experiencia.
escuela y familia. De manera inhóspita dejaron de funcionar como centro de organización y normalización de los cuerpos. Entonces apareció otra cosa. Los niños, las infancias, las juventudes dejaron de creer en el padre, es lo que Massimo Recalcati llama el complejo de Telémaco, la ausencia del padre, la caída de los padres, la caída de la madre y la ausencia de simbolización familiar. Y es lo que nosotros estamos viviendo con la ausencia de la institución escolar. La institución escolar ya no funciona ni opera como marco de simbolización de la vida infantil y de la vida juvenil. ¿Por qué? Porque estamos en otro momento, ¿no? Y estamos en otro momento que ¿cuánto me queda? Todavía 7, 8 minutos. Bueno. Y estamos en otro momento en el que el neoliberalismo y el capitalismo ha construido otra forma de articulación, ¿no? Bueno, afortunadamente ese texto lo leímos, ¿no? El texto de Badiou. El texto de Badiou y La vida verdadera. Es un texto dedicado a los jóvenes, ¿no? Pero dedicado a los jóvenes para decirles cuál es la situación en la que se encuentran, ¿no? Y ahí había ciertas tesis que me gustaría rescatar porque ponen el suelo en el cual voy a hablar al final, ¿no? Para los jóvenes en su situación actual, la vida no está sometida de manera opresiva a los ritos de iniciación. Claro, ya no van al servicio militar de una manera obligada y determinada para irse a la guerra, ¿no? Sino que solamente el servicio militar se ha convertido en un trámite asistencial. Y tampoco las mujeres conciben el matrimonio y los 15 años como un lugar de organización de su vida, ¿no? Pareciera ser que la caída de la institución familiar les brindó más libertades. La juventud se ha liberado de esas iniciaciones institucionales y con ello de algunas opresiones que condenaban su vida. Pero dice Badiou que no haber iniciación es un arma de dos filos, porque nos condena a un jovenismo perpetuo y a una infantilización del adulto. Dicha infantilización se ordena bajo los impulsos primarios y el deseo de cumplirlos, por lo que el mercado en ese jovenismo se ofrece como el lugar de solución de demandas. La ausencia de instituciones entrega los cuerpos a las instituciones mercantiles. De manera inquietante, el jovenismo generalizado entrega una lógica de los cuerpos y las relaciones inquietante y compleja. Y ya la platicábamos nosotros, ¿no? El chavorruco entregado al deseo de perpetuar su juventud abusa de su condición y construye relaciones de poder entre jóvenes y adultos. Y aparecen las figuras del sugar baby, de la sugar baby y el sugar daddy. Son ejemplos perfectos de esas relaciones opresivas. Los jóvenes son demandados a comprar en el mercado y cumplir el mando a gozar jugando. No haber iniciación condena a la errancia, a la desorientación. Otra de las observaciones que hace Badiou, ¿me dice cuando falten 3 minutos? Sí. Es la ruptura con la institución familiar que ha generado poca estima a la vejez y a la ley paterna. La sabiduría de la edad adulta y el favor que se le concedía deja de ser útil y beneficiosa. Surge la cultura del jovenismo y tras ella una tendencia teórica, material e ideológica a aferrarse a la juventud. Juventud del cuerpo, de la mente, de la experiencia, fitness, yoga, clínicas de masajes y estéticas del cuerpo. En principio y de manera compleja y paradójica aparece una reducción de la desigualdad que aparenta poner a todos en iguales condiciones. Los jóvenes aparentan vivir una menor diferenciación de clases. Todos van a las gomichelas de Tepito. Esto es problemático, pues dicha reducción no se produce. También nosotros somos jóvenes. Perdón, en esa cultura, claro. Somos jóvenes, Tercera adolescencia. Esto es problemático, pues dicha reducción no se produce por mejoras en las condiciones de vida de los jóvenes, sino por una radical diferencia en el sistema de acumulación, donde solo un 10% tienen garantizada una vida de lujos y adultez estable. Todos somos iguales, significa que todos estamos condenados a la miseria y a la precariedad. Los jóvenes en este umbral de mundo se encuentran en crisis y en una desorientación. Se encuentran sometidos al yugo de la economía y a una crisis histórica de la simbolización. Una crisis en la que las instituciones que le daban forma han desaparecido y empiezan a crearse nuevas. Y justamente en esas nuevas simbolizaciones
quería traer como ejemplos, pues algunas de ellas, ¿no? Y más que dar una respuesta clara, ensayar esto que yo creo que los compañeros van a hacer más adelante, ¿no? Y van a aclarar más adelante, ¿no? Yo le llamaba la simbolización incel, pero yo creo que la simbolización incel son pequeñas imágenes. La simbolización incel es una simbolización seguramente lo aclararán más los compañeros, es una simbolización producida por la institución patriarcal. Estos niños están precarizados, están incapacitados para establecer relaciones sociales con las mujeres de manera adecuada, de manera más propicia para establecer vínculos reales. Y esto es justo por la cultura patriarcal en la que se encuentra, ¿no? Es decir, la demanda a ser un chadi, la demanda a tener muchas mujeres, es la que implica en principio que éste se inhiba, se arroje sobre sí, pero al mismo tiempo que se genere un odio y un deseo de venganza hacia todos aquellos que lo han excluido, ¿no? Dichos individuos de celibato involuntario son producto de la cultura patriarcal y de la reproducción del orden deformante de la sociedad. Entonces, no hay que verlos como un hecho aislado, sino como producto de esta cultura patriarcal donde el Temach y todos estos, el Chicharito, están ofreciendo una propuesta de idea de lo que es ser hombre proveedor, y en la que ellos, al no estar incluidos y al sentirse una mierda, comienzan a reactivar fuerzas vengativas e impulsos primarios de destrucción, ¿no? Yo creo que por ahí es lo que quería ver. La institución patriarcal sigue siendo fuerte y bueno, esperaremos cómo los compañeros nos explican más. Yo creo que otro momento, pues es este, ¿no? El cachete es hijo de perro. En los últimos días se ha vuelto viral la imagen de un niño de 15 años asesinado por sus compañeros por haberse robado una moto que habían robado. El caso es peculiar, en tanto que revela la incisión en la cultura criminal como modo de simbolización. Este chico de 15 años, este niño de 15 años, está con un deseo de narrativa y con un deseo de simbolización. Y aparece la institución criminal como el lugar donde uno simboliza lo que puede ser, lo que quiere ser. Y yo creo que este es el ejemplo no de uno, sino de múltiples niños que están atravesados por la precariedad, atravesados por el empobrecimiento, y que en la demanda de poder consumir y de querer salir de esa precariedad, se articulan a través de las instituciones criminales, ¿no? Ese es otro, ¿no? Perfectamente asociado con el narcotráfico y el crimen organizado en boga, ¿no? Hay otra chava que se llama Nicole Pamela, que el 27 de septiembre del presente año fue operada por exigencias de su mamá y fue muerta, ¿no? ¿A qué responde su muerte y a qué responde esta situación? Creo yo a la demanda de una estetización de las mujeres para integrarse al mercado de la acumulación. Es decir, no estoy seguro que la niña quisiera ser simbolizada así, pero la cultura de la cual proviene la madre y de la cual estamos viviendo es una cultura que propicia el deseo de operarse, el deseo de vivir la vida estética de la buchona, ¿no? Una alumna tuya trabajaba ese concepto, ¿no? La buchona como una forma estética de simbolización. Eso con esto, y ahí lo dejo como para pensarlo, ¿no? El que sigue, por favor. El que sigue es como más problemático, ¿no? Y lo quise traer a la palestra porque me parece interesante. Hace unos días comenzó a publicarse, no, ese no lo tengo aquí. Claro, estos chicos que además salieron en Hola, ¿no? Sale Lamin Yamal, de 17 años, construyéndose como una gran figura del fútbol, ¿no? Y después en Argentina, nos pueden quedar atrás los argentinos, el ego es impresionante, aparece otra figura igual, Mastantuono, que la contrata el Real Madrid, ¿no? Y al final, en México aparece un chico que se llama Gil Mora, en lo cual aparece una demanda de exigencia
a mercantilizar su vida incluso a edades cortas, ¿no? Es impresionante, ¿no? Porque los niños de esa edad ya no piensan estar en la escuela, piensan convertirse en ello. Y es brutal porque yo tengo un cuñado, tengo un sobrino que utiliza todas las cosas que dice, que hace, compra una máquina de sonido, compra una guitarra, le dice a sus papás que se las compren, porque lo que quiere es monetizar en las redes. Entonces, la cultura de la monetización, la cultura de romper con la juventud para integrar. Bueno, muy bien. ¿Sí? Excelente, sí me da tiempo de terminar. Es algo que estamos visibilizando. Los jóvenes ya no quieren integrarse a su juventud o a su infancia, más bien lo que quieren es integrarse al mercado económico, ¿no? Y esto está asociado directamente con la destrucción, con la institución criminal, que también coopta a esos jóvenes que, como no pueden mercantilizarse en las instituciones deportivas, lo hacen en las instituciones delincuenciales. Se convierten, ¿cómo les llaman? Los pollitos de feria, ¿no? Los pollitos que venden en la feria y que son de muchos colores, se les llama así porque curiosamente van a morir 2 días después. Y así se les llama a los sicarios jóvenes que son contratados por el narco. Entonces, y yo creo que por aquí va la resonancia, ¿no? Después, ahora sí, me faltan 2 imágenes. Pues aparece otra que más bien quería como ponerla en cuestión y ponerla a discusión. La motomami se convirtió en nueva motosierra. Bueno, espero que no, espero que me equivoque. Pero pareciera ser que la figura de Rosalía pasa de ser una figura rebelde a, por lo menos en el video que estamos presenciando de su nuevo disco Lux, lo que aparece es una figura que simboliza a la mujer que se ausenta de la vida social y del compromiso político hacia una vida espiritual en la cual esta pueda encontrar la luz. Yo creo que me parece, lo pongo a discusión, esto no es otra cosa que la simbolización de la derecha instalándose en la cultura musical, ¿no? Y no es curioso, en la cultura mundial. Pero ojalá me equivoque, todavía no hemos visto el texto completo de Berghain, ¿no? El libro completo, ¿no? De Lux. Ojalá me equivoque. Y por último, no quiero dejar de llamarnos jóvenes, sí, ¿no? Omar Bravo. Y aquí hay adultos. Omar Bravo, Trump, Epstein y este chico actor porno que se supone que tenía que ver con explotación infantil, ¿no? ¿Por qué pongo adultos? Y no solamente jóvenes como venía haciendo. Bueno, pongo adultos por el simple hecho que estábamos diciendo. La cultura capitalista contemporánea es una cultura en la que todos queremos ser jóvenes. Y la cultura del abuso y explotación infantil es un medio de las clases ricas e incluso de las no ricas para seguir perpetuando la idea de posesión y de apropiación de esa juventud, ¿no? Entonces yo creo que la pedofilia, la pederastía y el conservadurismo de Rosalía no están peleados, van de la mano de la idea de un proyecto de violencia y simbolización donde los infantes son el objeto de agresión y destrucción, ¿no? Este es un pequeño diagnóstico, ¿no? Lo que yo me atrevería a decir es que el capitalismo está cooptando nuestra fuerza instituyente para convertirla en máquina de acumulación y de destrucción. Dicha fuerza ha terminado por producir las violencias que venimos hablando. Hará falta reconstruir nuestra fuerza instituyente y recuperarnos de la desorientación en la que estamos. Ser joven es una virtud que deberíamos catapultar. La pregunta sigue siendo siempre la del inicio. ¿Qué instituciones podemos hacer para cambiar la situación actual? Bueno, gracias. Bueno, chiques, pues ya veremos cómo reaccionan las compañeras a ese ataque al icono de Rosalía. Ya vi que Alejandro no está muy de acuerdo con lo que está. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la presentación de nuestro colega Billy López, que lleva como título Las narrativas del odio y el resentimiento en la producción identitaria.
Bueno, Billy es, entre otras cosas, profesor en el Colegio de Filosofía, aquí en la facultad, y imparte las asignaturas de Filosofía del Lenguaje, Ontología y la Filosofía de la Cultura. Pero bueno, también, bueno, él es doctor en Filosofía por la UNAM. Sus líneas de investigación, pues, por supuesto, están relacionadas con lo que estábamos mencionando: Ontología, Hermenéutica, Filosofía de la Cultura y Filosofía del Lenguaje. Es profesor de tiempo completo aquí en Filos. También es docente en el programa de maestría y doctorado en Filosofía de la UNAM y es miembro de la Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica con sede en Madrid. Junto con la maestra Alejandra Rivera es coordinador del grupo de investigación transversal sobre, y busqué en Facebook, pero sigues llamándose igual. Sí, igual, sí, todavía. Que ahorita ya quizá lo mencione, pero bueno, sobre biopolítica y necropolítica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y es director de Heterotopía, revista de estudios sobre la ciudad en la misma Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Billy, tienes hasta 25 minutos para tu presentación. Muchas gracias, David. De nada. Muchas gracias, Juanma, por la invitación. Muchas gracias a todos por venir. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto estar en contacto con estos grupos de investigación. Nos convocamos mutuamente porque resulta que tenemos horizontes problemáticos muy similares, entonces no es ni la primera vez ni será la última en la que nos convocamos todos a pensar. Es todas estas cosas que tienen que ver con la violencia, con el capitalismo, con las formas de subjetividad, de subjetivación, el orden de los poderes, etc. Miren, yo en realidad les quiero presentar un asunto muy general en torno a la relación entre la producción identitaria y los discursos de odio. Miren, primero les quiero contar un poco en torno a el horizonte, desde donde estoy pensando esto que comúnmente llamamos discursos de odio. Hay diferentes horizontes desde donde yo he trabajado y que es desde donde estoy, digamos, enfocando este problema, ¿no? Es una reflexión, digamos, un tanto coyuntural, que supongo que tiene que ver con lo que mis colegas también van a presentar, bueno, lo que Juanma ya presentó y lo que Carlos va a presentar, que tiene que ver con el discurso incel, ¿no? que está poblado por diferentes formas de odio, pero que en mi caso es abordado desde otras reflexiones que he hecho anteriormente. Por una parte está el asunto de la violencia, ¿no? Desde hace mucho tiempo me he dedicado a pensar cómo podemos conceptualizar la violencia más allá de su espectacularidad, ¿no? Digamos, vivimos en un régimen orquestado por los medios de comunicación, por diferentes formas de producción de capital, etcétera, en donde solemos juzgar a la violencia como desde sus manifestaciones más espectaculares, ¿no? Pensamos en la guerra, pensamos en el crimen organizado, pensamos en los gritos, en los golpes, en los asesinatos, en las violaciones, y de pronto solíamos, en las últimas décadas ya no, pero solíamos dejar de lado otro tipo de violencias mucho más sigilosas y por ello mucho más ocultas, y por ello mucho más peligrosas también, ¿no? Ya ahora, por ejemplo, ya hablamos de violencias simbólicas, ¿no? De violencias estructurales, de violencias institucionales, que son violencias que generalmente no se veían, no violencias económicas, evidentemente, pero que ahora ya podemos verlas, ¿no? Entonces, digamos, tenemos ahí una determinación de la violencia que pulula por numerosos lugares y que no pasa únicamente por sus manifestaciones más espectaculares, ¿no? Otro lugar desde donde yo pienso el problema es lo que conocemos como lo bio y lo necro, ¿no? La producción de formas de vida, por ejemplo, ¿no? Lo que se conoce como biopoderes, ¿no? Durante un tiempo, justamente en el grupo de investigación que coordino en la UACM junto con Alejandro Rivera, nos hemos dedicado a pensar cuáles son todas esas estrategias en el mundo contemporáneo a partir de las cuales se forman, se crean diferentes formas de vida, ¿no? Muy específicas, que pasa por lugares como el que ha señalado Juan Manuel, ¿no? De pronto advertir que
que la infancia no ha existido a lo largo de toda la historia, ¿no? Sino que es una estrategia que se creó en algún momento específico de la historia para crear un grupo poblacional con ciertos intereses, con ciertas capacidades y con ciertos objetivos, ¿no? Pero eso pasa también por las formas en las que nosotros concebimos el trabajo, el entretenimiento, el concepto mismo de vida está puesto en juego ahí, ¿no? Y todo esto está atravesado evidentemente por formas de producción económica, ¿no? Luego, en ese mismo registro está el asunto de lo necro, ¿no? Así como en nuestras sociedades contemporáneas se producen formas específicas de comprender y de asumir la vida y lo vivo, también se producen formas específicas de dar muerte, ¿no? De producir muerte, literalmente, ¿no? Digamos, esto está orientado siempre en el orden de las reflexiones de Michel Foucault, que nos enseña que efectivamente, ¿no? A partir del siglo XVIII se crean formas específicas de vida en numerosos registros, pero después Membes se da cuenta de que hay lugares en donde el biopoder no alcanza para explicar cómo se gobierna las sociedades, porque hay sociedades en donde lo que se produce no solamente es vida, sino explícitamente muerte, ¿no? Eso es lo que Membe llama necropolítica, ¿no? A mí me gusta más pensarlo como necropoder, porque lo que propone Membe como necropolítica es un concepto muy acotado, ¿no? A ciertas poblaciones en Sudáfrica, ciertas ocupaciones coloniales en Medio Oriente, ¿no? Y entonces de pronto el concepto se volvió muy popular y todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, y todo el mundo quería ver biopolítica y necropolítica por todas partes, ¿no? Lo que tenemos en México, por ejemplo, son formas específicas de producción de muerte, pero que no son específicamente necropolíticas, ¿no? Pero sí son necropoderes que se están ejerciendo muy importantes, ¿no? En ese mismo horizonte, por ejemplo, también nos hemos dedicado en ese mismo grupo a pensar que en un país como México no solamente se administra la vida y la muerte, sino que actualmente también desde hace algunas décadas, también se administra la ausencia, ¿no? Es lo que nosotros hemos llamado aidopoder, ¿no? Entonces está, digamos, lo bio, lo necro, lo aido, ¿no? Actualmente la desaparición forzada es una práctica sistemática, no cabe duda de ello. Sí, son procesos. Marcela Turati y Alicia de los Ríos, amigos de David, hablan de circuitos de desaparición, ¿no? A través de la investigación periodística han mostrado cómo hay efectivamente formas específicas en donde hay circuitos, ¿no? De producción de ausencia. Entonces, ese es otro lugar desde donde lo he pensado. Otro lugar que enmarca estas reflexiones tiene que ver con una de mis líneas principales de investigación, que tiene que ver con el lenguaje y la ontología. Miren, desde hace mucho tiempo la filosofía del lenguaje suele pensarse desde el punto de vista analítico, ¿no? Y entonces, digamos, lo que observan todo el tiempo tiene que ver con la verdad, ¿no? Con la adecuación, etcétera, ¿no? Y digamos, mi forma de abordar el lenguaje difiere un poquito de estos esquemas epistemológicos. No los ignoro, por supuesto que son muy importantes, pero yo lo pienso más desde otras tradiciones como la hermenéutica y el postestructuralismo, en donde el lenguaje es pensado fundamentalmente desde un tipo de performatividad que va más allá de lo que el propio Austin señalaba en su famoso texto Cómo hacer cosas con palabras. Seguramente todos recuerdan, ¿no? Que Austin señala este carácter performativo del lenguaje, que a veces hay cierto tipo de oraciones que al decir hacen cosas, ¿no? Que digamos que no solamente que el lenguaje no solamente es descriptivo, sino que además el lenguaje es performativo, como por ejemplo cuando decimos te prometo, ¿no? Te prometo que voy a hacer no sé qué, ¿no? Te juro que no sé qué, yo te bautizo bajo el nombre de no sé qué. Cuando se dice, se hace algo, ¿no? Para estas tradiciones hermenéuticas y postestructuralistas, el lenguaje tiene estas características performativas más allá de lo que el propio Austin ha señalado. Para ellos, en estas tradiciones, con muchos matices, pues, ahora solamente lo quiero plantear muy rápidamente, para ellos el lenguaje es aquello que nos crea la realidad, ¿no? Eso que nosotros llamamos realidad está codificado en todos sus registros por la palabra que nombra ese mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Evidentemente el lenguaje está cargado de numerosas proyecciones políticas, ¿no? En ese sentido, las preguntas que yo suelo hacer en torno a todos estos fenómenos no son de corte esencialista, ¿no? Ya ven que en filosofía es muy común que
en filosofía y en el resto de las ciencias, ¿no? Que nos preguntemos qué es algo. Y ese es un tipo de metafísica que instaura una forma específica de comprender el mundo, ¿no? Que va de Platón hasta nuestros días, ¿no? Creyendo que las cosas tienen una propiedad, ¿no? Algo que las hace ser lo que son, ¿no? Algo que las puede definir, que las separa del resto. Y en cambio, justo lector de tradiciones hermenéuticas y postestructuralistas, yo más bien suelo preguntarme cosas en torno a su funcionamiento, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo opera? ¿Cómo se orquesta, ¿no? ¿Cómo son posibles determinados fenómenos? Más que preguntarme qué es algo, me pregunto justamente por sus mecanismos de operación y por sus efectos que tienen lo que nosotros solemos llamar realidad, ¿no? Y claro, otro contexto importante para mencionarles tiene que ver con el asesinato de Jesús Israel Hernández, el estudiante del CCH, ¿no? Digamos, todo esto que les acabo de platicar ahora mismo es el horizonte desde donde lo pienso, ¿no? Pero un detonante importante para la reflexión que les quiero presentar el día de hoy tiene que ver con el asesinato de Jesús Israel. Que de alguna manera lo que hacemos en el grupo de investigación tiene que ver siempre con este tipo de fenómenos, ¿no? Lo que nos pasa todo el tiempo es que nosotros estudiamos, ¿no? Proponemos ciertas categorías, a partir de ahí tratamos de explicar ciertos fenómenos, y lo que nos ocurre todo el tiempo es que los fenómenos nos desbordan y siempre nos damos cuenta de que las categorías no son suficientes, ¿no? Así nos pasó con la desaparición forzada, por ejemplo, ¿no? Nos dimos cuenta de que lo bio y lo necro no nos alcanzaba para explicarla, entonces tuvimos que inventar una categoría para, a partir de ello, crear otra cosa. Nos pasó con el conflicto en Medio Oriente, nos pasó con los 43 de Ayotzinapa, y ahora nos está pasando con el asesinato de Jesús Israel, ¿no? Que se une además a todo un escenario de conflicto que hemos estado viviendo en los últimos meses en la UNAM, ¿no? Que pasa por amenazas de bomba, por amenazas de ataques. Hay ahí algo que se está gestando y que nos está preocupando. Entonces, eso es lo que estoy tratando de pensar a partir de todo el horizonte que les he contado, ¿no? Entonces, digamos, esto que les cuento es la procedencia de las reflexiones que les quiero presentar, ¿no? Ahora bien, en este coloquio se nos convoca a pensar en torno a las relaciones muy tensas que existen entre identidad y violencia, ¿no? Ambos conceptos para mí son tremendamente complicados, ¿no? Tremendamente difíciles. Es muy difícil comprometerse con un único concepto porque hay numerosas formas de asumirlos y todas son problemáticas, ¿no? Comencemos, por ejemplo, con el concepto de identidad, ¿no? Para los que nos formamos en filosofía, la identidad es primeramente un concepto lógico, ¿no? Que tiene que ver con la identidad de A igual a A, ¿no? Que es algo que aparece con Parménides en el siglo VI a.C., ¿no? Cuando dice lo que es, lo que no es, no es. Y es un principio del pensamiento, ¿no? Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, desde ahí, en ese sentido filosófico lógico, tenemos una manera, digamos, como de orientar al pensamiento y que es muy importante, ¿no? Otra forma de asumir la identidad pasa por el desplazamiento de este concepto del ámbito de la lógica al ámbito de la ontología, ¿no? Así como Parménides, digamos, inaugura el concepto de identidad, Heráclito inaugura el concepto de mismidad, ¿no? Que ya no tiene que ver con la identidad, valga la redundancia, como algo idéntico a sí mismo, ¿no? Sino que tiene que ver con la determinación de los fenómenos y darnos cuenta de que pese a que están cambiando, pese a que devienen, hay algo en ellos que persiste y que nos permite reconocerlos, ¿no? Entonces, eso es lo que Heráclito llama ya no identidad, sino mismidad, ¿no? Entonces, desde ahí la cosa se vuelve diferente, ¿no? Porque, claro, trabajar en términos lógicos con la identidad es muy fácil, porque A es igual a A y no hay de otra, ¿no? Pero trabajar en términos prácticos, éticos, políticos, estéticos y ontológicos con la identidad es mucho más difícil, mucho más complejo, porque una cosa nunca es idéntica a sí misma, ¿no? Toda cosa siempre está cambiando, siempre está desplazándose en el tiempo, desplazándose en el espacio. Entonces, desde ahí la identidad es muy difícil de pensar, ¿no? Ahora bien,
las formas más comunes en las que nosotros asumimos el concepto de identidad tienen que ver con las determinaciones que desde la psicología se hicieron de ella, ¿no? Cuando la psicología comienza a pensar la formación de la personalidad, la formación de los individuos, justamente comienzan a pensar a la identidad como aquello que nos hace ser lo que somos, ¿no? Cómo se gesta la persona que somos cada uno de nosotros. Y claro, este desplazamiento psicológico se pasa a la socioantropología, también ya para pensar no solo la identidad de los individuos, sino la identidad de los pueblos, ¿no? El mismo Freud ya hablaba, por ejemplo, de estos fenómenos de identidades colectivas, ¿no? Cuando habla de las masas y cosas por el estilo, que tiene que ver con determinaciones, insisto, socioantropológicas, pero también políticas, ¿no? Ese horizonte, por ejemplo, en filosofía, se aborda actualmente desde el punto de vista de la subjetivación, ¿no? Lo que Foucault, Deleuze llamaron subjetivación, ¿no? Cómo nos construimos como sujetos, pues, ¿no? En donde ya no solamente se trata de pensar en las determinaciones psicológicas, sino de pensar también en las determinaciones políticas que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Y que nos configuren eso que en términos muy laxos se nombra como identidad. Este debate en filosofía, a mí me gusta mucho abordarlo con dos paradigmas que son muy, muy significativos, ¿no? Uno de ellos es Hegel y el otro es Deleuze, ¿no? ¿Por qué? Porque Hegel es quizá uno de los primeros filósofos, digamos, después de Aristóteles, ¿no? Después hay un silencio muy grande, muy importante, que justamente trata de pensar el ser como diferencia, ¿no? Y trata de pensar la identidad como diversificación. Y en ese sentido, toda la filosofía del siglo XX en buena medida es heredera de los problemas que Hegel plantea para pensar las relaciones entre identidad y diferencia, ¿no? El gran problema con Hegel es que, siendo un racionalista y un filósofo moderno, megalómano como él, ¿no? como él lo era, subsume la diferencia, la producción de diferencias al concepto mismo de identidad, ¿no? Al final lo que priva en Hegel es siempre la identidad, ¿no? La esencia que se expresa a sí misma, ¿no? Y que se pone en marcha en la historia del mundo, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí el Deleuze junto con toda su generación pues van a impugnar el concepto de diferencia que se subsuma a la identidad en Hegel y para Hegel, para Deleuze lo importante es señalar la producción inmanente de la diferencia, ¿no? Deleuze tiene un ejemplo muy bonito, ¿no? Para Deleuze, justo su primer libro se llama Diferencia y Repetición, ¿no? Y un poco lo que trata de mostrar en ese libro es que la vida es una constante serie de repeticiones, ¿no? Que generalmente asumimos desde la identidad, pero que en realidad lo que estamos contemplando es siempre la producción inmanente de la diferencia, ¿no? Tiene un ejemplo muy bonito, ¿no? No hay ninguna palma de la mano exactamente igual a otra, ¿no? No hay una hoja igual a otra, siempre tienen una temporalidad, una espacialidad diferentes, ¿no? Siempre tienes menos células que un día, ¿no? Ya se te generaron nuevas células. No hay algo así como una identidad en ese sentido, ¿no? Y eso es una cosa que le gusta mucho pensar a Deleuze. Y además, una cosa que me gusta mucho de esta formulación es que Deleuze siempre tiene un pie en el aspecto político de toda la ontología que está tratando, ¿no? Y entonces cuando piensa el fenómeno de la identidad, tiene un ejemplo muy bonito en donde dice, claro, el problema de la filosofía comienza siempre cuando uno dice, ¿y qué hacen esos tipos ahí? ¿No? En un curso que se llama Derrames, trata de explicarlo de esa manera, ¿no? Claro, piensen ustedes, ¿no? Nosotros todo el tiempo tenemos una vida con cierta territorialidad, con ciertos flujos de cosas a los que estamos acostumbrados. No se piensen cuando salen de sus casas, ¿no? Si vienen del Estado de México, de los alrededores, ¿no? Iztapalapa, qué sé yo, pues siempre hay que llegar a clase de 8 y salimos a las 5 de la mañana de clase a tomar el microbús, luego el metro, ¿no? Etcétera. Y hay ciertos flujos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Incluso hasta nos encontramos con personas que tienen los mismos horarios que nosotros, ¿no? En la parada del camión, en la estación del metro, etcétera. Entonces hay como una especie de normalización, una especie de mismidad de los flujos en los que estamos metidos, ¿no? Y si un día salimos a las 4 de la mañana y de repente hay una bolita de gente en la esquina, lo primero que preguntamos es, ¿qué hacen esos tipos ahí? Y entonces pensamos, ¿no? ¿Serán peligrosos? ¿No serán peligrosos? Porque no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Esa divergencia que aparece en nuestras vidas es algo que Deleuze todo el tiempo está
planteando, ¿no? Y justamente una de las cosas que hace Deleuze es señalar los peligros de las políticas de la identidad, ¿no? Porque justamente, piensen ustedes, el gran problema cuando nosotros pensamos qué hacen esos tipos ahí, sentimos temor, sentimos sospecha, etcétera, es porque nosotros nos asumimos como parte de una cierta identidad, tanto individual como colectiva, ¿no? En donde hay ciertas personas que pueden aparecer, ¿no? Si ese grupito está conformado por nuestros vecinos, por nuestros amigos, etcétera, no pasa nada, pero si son personas extrañas, ¿no? Con un color de piel diferente, con un idioma diferente, con, qué sé yo, surge de inmediato un sentimiento como de exclusión, ¿no? Ellos no deberían estar ahí. Entonces, en ese sentido, la identidad es muy difícil, muy problemática para pensar nuestros propios procesos de subjetivación, ¿no? Porque, digamos, una cosa que plantea el concepto de identidad es, en primer lugar, una inclusión, ¿no? La inclusión de pertenencia a un grupo, pero toda inclusión genera sus propias exclusiones. Entonces, siempre estamos digamos, en esa especie de dialéctica, ¿no? De modo que aferrarnos a una identidad, para Deleuze, pues, digamos, implica la negación de la diferencia, de la pluralidad y de la historicidad, ¿no? Es decir, es no estar al tanto de que toda identidad ha sido construida a partir de las diferencias, claro, también a partir de las semejanzas, pero sobre todo ha sido algo que se construyó a lo largo del tiempo, ¿no? Ningún pueblo, ninguna persona, ninguna sociedad tiene una identidad fija, siempre se están metiendo numerosos procesos, elementos que van reconstruyendo esas identidades. Entonces, de pronto, apelar a la identidad para defender derechos, para exigir políticas, para lo que sea, siempre tiene estos riesgos, ¿no? Y claro, el tercer concepto, el segundo concepto que me gustaría, digamos, poner un poco en cuestión, es el concepto de violencia, ¿no? Porque es un concepto dificilísimo. Quizá nunca se ha escrito más sobre la violencia que en el siglo XX y lo que va del XXI, por evidentes razones, ¿no? Es decir, el siglo XX es el siglo que ven nacer 2 guerras mundiales, ¿no? Y luego piensen en los genocidios y luego, en fin, ¿no? Piensen en el estado de nuestro mundo, ¿no? Es hasta cierto punto comprensible que nunca se haya escrito tanto sobre la violencia, y es un problema porque nunca se aborda en el mismo sentido. Uno de los grandes problemas en torno a la conceptualización de la violencia tiene que ver con que generalmente se hace desde reflexiones moralizadas y moralizantes, ¿no? Siempre se ve con espanto, ¿no? Se reflexiona sobre ella con una especie de rechazo, porque la mayor parte del tiempo se piensa la violencia desde esta espectacularización de la que les hablaba al inicio, ¿no? Con respecto a esto, hay 3 autores que a mí me han ayudado a pensar la violencia de otra manera, ¿no? Uno es Walter Benjamin, en la distinción que hace entre violencia fundadora y violencia conservadora, en donde justamente Benjamin muestra que los órdenes políticos en los que estamos insertos son siempre resultado de violencias primarias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que ocurre es que caracterizamos ciertas violencias como violentas porque atentan contra un orden que se estableció mediante la violencia misma, ¿no? Que es muy similar a la reflexión que hace Max Weber, ¿no? Recuerdan la famosa tesis de Max Weber en torno al Estado como aquel que posee el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Claro, una vez que el Estado se arroga el derecho de ofrecer cierto tipo de garantías a sus ciudadanos, se arroga a sí mismo el derecho de ejercer violencia contra quienes atenten contra esos derechos, ¿no? Y entonces se nos aparece como violento todo aquello que va en contra de lo que dice el Estado, pero no somos capaces de percibir las violencias mismas del Estado como violencias, ¿no? Entonces, el tercero es Nietzsche, quien desde la genealogía de la moral y muchos otros textos encuentra la manera de mostrar que la violencia siempre se enmascara, y que incluso en los órdenes morales que se presumen a sí mismos como buenos, hay siempre una serie profunda de violencias que están operando para
invertir el sentido de esas violencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco lo que quisiera proponerles es que, digamos, la violencia por sí misma no es ni buena ni mala, justo para desmoralizarla, ¿no? Pero para su análisis siempre debemos distinguir entre grados y formas de violencia, ¿no? Entre fines, medios, efectos, ¿no? Entre funcionamientos, para poder hacerle frente, ¿no? Y para decir, esta violencia la podemos permitir, esta violencia no la podemos permitir, qué sé yo, ¿no? En ese sentido, con base en todo lo anterior, voy a tratar de ir más rápido para no pasarme del tiempo. Justamente pensé en el discurso incel como una manifestación de un fenómeno más profundo que he tratado de pensar como la derechización de los discursos. Y aquí tendríamos que pensar este concepto de derechización, porque es bien difícil asumirlo, ¿no? O sea, ustedes ven en todos los medios de comunicación cómo se habla de izquierdas y de derechas políticas, ¿no? Y si tenemos un poquito de cuidado, nos damos cuenta que en realidad lo que actualmente se llama derecha e izquierda en ese régimen de las políticas institucionales o de las políticas efectivamente practicadas, pues en realidad no son tan distintos, ¿no? Pero aquí, digamos, podemos acudir a la forma, a la procedencia del discurso de la derecha, ¿no? Ustedes saben que se le nombra así porque en el Parlamento francés se dividían, ¿no? De un lado los opositores, del lado izquierdo estaban los opositores y del lado derecho estaban todos los que apoyaban al rey, ¿no? Por eso se le conoce así. Entonces los del lado derecho eran quienes aprobaban sin decir absolutamente nada, sin poner ningún tipo de objeciones, todo lo que decía el rey. Y recuerden ustedes que el rey o los reyes eran siempre los representantes de Dios en la tierra, ¿no? Entonces ahí hay una línea, ¿no? de verdad incuestionable, ¿no? Digamos, se considera que lo que dice el rey es lo verdadero en la medida en la que es el representante de una verdad, de una autoridad más grande, ¿no? Entonces la derecha siempre, digamos, es conservadora porque siempre apela a una forma de verdad instituida que no puede ser cuestionada, ¿no? Entonces, navegando en la manósfera, advertí que sus producciones discursivas comparten al menos tres características fundamentales con otros fenómenos como el fundamentalismo religioso y los radicalismos políticos e ideológicos. El primero de ellos es la creencia en una verdad, ya sea natural o teológica, ¿no? El segundo sería el sentimiento de agravio frente al desplazamiento de esa verdad, ¿no? Es decir, sentir que esa verdad se ha quebrantado, se ha desplazado y por tanto ya no ocupan el lugar que tendrían que ocupar, ¿no? Y en tercer lugar, el deseo de restablecer por cualquier vía esa verdad, ¿no? Restaurar un orden, ¿no? Restaurar aquello que debe ser, ¿no? Y esto ocurre en diferentes lugares, ¿no? Entonces, pues piensen en Trump, ¿no? Piensen en los discursos del PAN, piensen en por qué las derechas en Latinoamérica y en Europa están ganando tantos adeptos, porque justamente apelan a un orden que en teoría tiene que favorecer a determinado número de personas, ¿no? Entonces, al interior de esa triada se cocinan subjetivamente justamente el resentimiento y el deseo de venganza, ¿no? Ante la pérdida, ante el sentimiento de pérdida de algo que las personas consideran como verdadero. Este resentimiento, ya voy a acabar, este resentimiento y esta venganza tienen una de sus expresiones más acabadas en lo que ahora denominamos discursos de odio, ¿no? Si se observa con cuidado, todo discurso de odio está fundamentado en las identidades: raza, género, nacionalidad, condición política, étnica, socioeconómica, física, de preferencias sexuales, etc. Toda identidad produce numerosos tipos de violencias, discursivas, simbólicas, estructurales, físicas, evidentemente. Toda identidad siempre está al servicio del intento restaurativo. Todo discurso de odio está al servicio del intento restaurativo de un orden y una verdad que se consideran desplazadas, y por eso tienden hacia el conservadurismo. En ello hay, sobre todo, una manipulación afectiva, ¿no? Y esto, pienso los afectos en términos spinozianos, ¿no? Lo que hacen estos discursos es siempre apelar a nuestros impulsos más bajos, ¿no? Y eso en las redes sociales, es puesto en escena en las redes sociales, a partir de memes, imágenes explícitas, bromas, es una cosa brutal, ¿no? Ahora que hemos estado en situación de paro,
en las redes sociales no oficiales de la facultad, en los grupos de los estudiantes, etcétera, lo único que puede ver es puro hate, de un lado y de otro. Eso es una cosa brutal, ¿no? Bueno, frente a ello, la pregunta apremiante es cómo hacerle frente, cómo resistir, ¿no? Cómo desarticular o echar abajo los discursos de odios. La solución, si fuera posible, no es sencilla ni definitiva. Es decir, no hay receta, nunca hay receta para pensar en cómo enfrentar este tipo de fenómenos, ¿no? Evidentemente atraviesa las producciones discursivas y con ellas las afectivas y las subjetivas. Se me ocurren algunas pautas que solamente voy a mencionar muy rápidamente para ya darle paso al diálogo, ¿no? La primera, cuidar la procedencia de nuestras producciones discursivas, es decir, desde dónde las hacemos, desde dónde hacemos nuestras críticas, desde aquello que Nietzsche llamaba fuerza o debilidad, o desde aquello que Spinoza llamaba alegría o tristeza, ¿no? Hay una cita de Nietzsche, hay un fragmento de Nietzsche en Más allá del bien y del mal, seguramente todos lo conocen, ¿no? Dice Nietzsche: quien con monstruos lucha, cuida a su vez de no convertirse en un monstruo. ¿No? Es decir, ¿cómo le hacemos frente al odio con más odio? ¿No? ¿Cómo le hacemos frente a la agresión con más agresión? No sabemos todavía, ¿no? Hay que deliberar en torno a ello. Otra pauta, vigilar el funcionamiento de la verdad en nuestras vidas. Hay que pensar, toda verdad es un constructo, toda verdad emerge de un criterio, ¿no? Hay que asumir esto desde la profundidad ontológica desde la que emerge, ¿no? Efectivamente, toda verdad es un constructo, pero eso no significa que no haya verdades. Por supuesto que hay verdades y son las que rigen nuestra vida, pero hay que tomar en cuenta que toda verdad está asentada en un criterio. Entonces hay que hacer una reflexión meticulosa sobre esos criterios para cuestionar las propias verdades que nosotros proponemos como verdades, ¿no? Y en ese sentido tendremos que recordar que no es lo mismo luchar por una verdad que luchar por la verdad. Es completamente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque si luchamos por una verdad estamos conscientes de que nuestra verdad es un invento y de que tiene criterios que la sustentan, y sabemos que la verdad que pone el otro tiene la misma característica, y ahí se puede dar un intercambio. En cambio, cuando luchas por la verdad ya tienes un horizonte cerrado, ya no cabe ninguna opinión, ¿no? Entonces, porque es la verdad, ¿no? Bueno, hay que debilitar a la razón en función de la empatía, ¿no? Es decir, hace poco platicaba con una amiga bióloga, justamente platicando sobre este tipo de cosas, preguntándonos por la configuración subjetiva de los incel. Entonces nos explicaba que en el cerebro, ¿no?, es el tálamo y la zona límbica quienes son los responsables de crear la personalidad y quienes son los responsables de generar empatía, y que esas zonas, tanto la zona límbica como el tálamo, se va programando con base en experiencias, ¿no? De modo que si construimos círculos sociales cerrados, ni nuestro tálamo ni nuestra zona límbica se ejercitan adecuadamente y se cierran sobre sus propias verdades. Entonces, mientras más seamos capaces de experimentar, mientras más seamos capaces de ponernos en contacto con otro tipo de experiencias, más capaces somos de reconocer las diferencias en los demás, ¿no? Y que reconozcan nuestras propias diferencias. Tenemos que vigilar nuestros sesgos epistémicos, evidentemente, de eso si quieren hablamos más al rato, ¿no? Estar alertas frente a nuestra voluntad de dominio. Fíjense ustedes, ¿no? Eso es una cosa que descubre Nietzsche, ¿no? Cada que nosotros proponemos una verdad, hay ahí una secreta voluntad que quiere imponer esa verdad como verdad, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega y de dónde procede. Y claro, tendremos que insistir en la alegría en términos spinozianos, ¿no? Tratar de que todo lo que hagamos suscite nuestras pasiones alegres y al mismo tiempo las suscite en los demás. Bueno, muchas gracias y perdón por la demora. Bueno, vamos a ir con la última presentación y después pasaremos a una ronda de preguntas, comentarios. Entonces vamos a tener la última presentación, que se llama 22 de septiembre, preguntas sobre el patriarcalismo, violencia neoliberal e identidad en México. Y va a presentar Carlos Andrés Aguirre Álvarez, quien es licenciado en estudios latinoamericanos por esta facultad. También aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cursó la maestría en estudios políticos y sociales, y en la actualidad es docente en la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales, aunque también fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en sociología.
Y bueno, él se dedica en términos de docencia a impartir asignaturas relacionadas con el desarrollo y la crítica al desarrollo, las políticas públicas y el cambio social desde una perspectiva crítica de la interculturalidad y la enseñanza de la investigación social. También es técnico académico especializado en procesos editoriales en el CENIDIM, ahí en el Centro Nacional de las Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces te damos la palabra, tienes hasta 25 minutos para... Bien, entonces muchas gracias, pues muchas gracias a Juanma por la invitación, y también a Juanma y a Billy por sus exposiciones. Me encanta presenciar a los filósofos haciendo lo que mejor hacen, que es definir conceptos, profundizar en conceptos, problematizar conceptos, porque a mí me ayuda mucho en lo personal, yo que construyo más como desde la sociología, desde la historia, me ayuda mucho este movimiento extra de rodear, profundizar en los conceptos, y lo quiero señalar porque van a ver ahorita en mi exposición cómo algunas de las cosas que digo van empatando y que de hecho me quedan más claras ahora que te escuché, Billy y Juanma, que cuando las escribí, ¿no? Y eso es maravilloso, para eso estamos justamente aquí, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer, es una ponencia breve. Básicamente la idea, lo que buscaba en este escrito es justo abrir tratar de entender lo que pasó el 22 de septiembre en el CCH Sur, más allá de lo que el sentido común o lo que Bourdieu le llamaba la doxa cotidiana, la sociología espontánea, nos podría presentar, ¿no? Más allá de las primeras impresiones que nos podría dejar este acontecimiento. Y para eso pues traté de buscar ciertas líneas de fuga, ciertas posibilidades de abordaje, ¿no? Y aquí las dibujé brevemente. Entonces, bueno, en esta ponencia deseo partir de algunas reacciones y percepciones ante el lamentable acontecimiento del pasado 22 de septiembre en el CCH Sur, donde un estudiante, Lex Ashton, cegó la vida de otro estudiante, Jesús Israel Hernández Chávez, y agredió a su pareja con la intención declarada de repetir el ataque contra otras 6 víctimas. Me interesa examinar algunas posibles vías para el estudio y la comprensión de este suceso, de su protagonista y de la ahora conocida identidad de incel a la que adhiere. Para empezar, es necesario decir que las interpretaciones iniciales sobre lo sucedido oscilaron entre el rechazo absoluto a su protagonista, visto como una amenaza, como un monstruo, ¿no? Como ese ser que emerge para atemorizarnos, y por otro lado un esfuerzo de comprensión a partir de sus carencias afectivas y materiales, alimentada, por cierto, por su propio discurso, ¿no? Cuando a él lo entrevistan, él dice que no se acuerda de nada, que su último recuerdo es estar en su casa y después despertó en el hospital, ¿no? Y de lo que sí se acuerda y narra es pues las violencias escolares a las que fue sometido, ¿no? De haber sido víctima de bullying. Y en ese sentido, él, por cierto, esta información quizá no esté en los medios de comunicación, pero dio la casualidad que yo conocí a alguien que lo conocía a él. Él vive en la zona de la Jusco, en uno de los pueblos, o no, vivía en uno de los pueblos de la Jusco. Entonces, bueno, también me parece que ambas lecturas iniciales compartían la percepción de lo sucedido como una anomalía, una desviación del correcto curso de nuestra sociedad, esta metafísica de la sociedad que ahí está presente, intacta, ¿no? Y que debería ofrecer un lugar seguro, y que el efecto apaciguador de dichas interpretaciones tendió a soslayar el necesario estudio de las raíces y el desarrollo de este acontecimiento en el marco del espacio social mexicano. Es decir, es más fácil si generamos una percepción de exterioridad ante lo sucedido, porque eso nos permite dormir tranquilos, ¿no? O
nos permite pensar también que nos podemos hacer cargo, ¿no? Pudimos haber orientado a Alex, pudimos haberlo protegido, ¿no? O por otro lado, habrá que expulsarlo, ¿no? Una primer vía de acceso al estudio de este evento nos lo puede dar el punto de vista criminalístico. Hasta hace poco tiempo, en México, no se habían registrado ataques homicidas en instituciones educativas al estilo de las que llevan sucediendo en Estados Unidos al menos desde la década de los 60 del siglo pasado, los conocidos como mass murders, ¿no? La traducción asesino de masas ha sido cuestionada, ahorita les platico. No obstante, eso cambió el 30 de noviembre de 2024 y el 6 de marzo de este año en otras dos instituciones educativas de Guadalajara, donde ocurrieron ataques perpetrados por alumnos contra alumnes y ahora con el ataque del CCH Sur. Esto es algo que me sorprendió, yo no sabía que había pasado ya 2 veces antes aquí, pero ya pasó 2 veces antes, y si ustedes lo googlean podrán ver incluso muchas similitudes en la vestimenta y en ciertos gestos corporales de los perpetradores. También estudiantes de educación, de instituciones educativas. El reconocido criminalista español Vicente Garrido nos presenta la tipología del asesino múltiple, que es la traducción que él prefiere darle a lo de mass murders, porque él dice que en la traducción en español, pues un asesino en masa implicaría el concepto de masividad, y en realidad la traducción más correcta sería el concepto de múltiples asesinatos. Nos dice bajo los siguientes criterios que son criminales cuyo problema principal es el control, ya que previamente han experimentado situaciones desestabilizadoras, buscan causar conmoción y acceder a un poder que les permita castigar a quienes identifican como causantes de sus males, en el marco de una personalidad emponzoñada por ideas irracionales acerca de la sociedad y el modo de vivir en ella. También se trata de asesinos que planifican metódicamente sus acciones, donde los indicadores de su inminente violencia a menudo pasan inadvertidos. El caso de Alex Ashton encaja bastante bien, considerando su pretensión explícita de cobrarse al menos 6 víctimas. Ojo, en esta tipología no hay un criterio etario, no se trata de que todos los asesinos múltiples sean jóvenes, pueden entrar de varios rangos de edad, ¿no? Aunque curiosamente los casos más conocidos, al menos en Estados Unidos, pues sí son protagonizados por jóvenes. No obstante, más allá de las tipologías obtenidas por métodos de generalización inductiva, que es lo que se hace en el caso de la tipificación criminalística, nos debemos plantear la necesidad de comprender la subjetividad desde la cual Lex performó su atentado. Ello incluye sus emociones, pensamientos, percepciones, experiencias, pero también sus motivaciones, su identidad y sus pertenencias, enfatizando un segundo abordaje para comprender lo sucedido es la vivencia del mundo y el horizonte de sentido que encarnó Alex. Dice Bourdieu, que también es de la escuela francesa, continuador del estructuralismo, que nuestra performatividad, nuestra forma de ser, nuestra identidad es la historia hecha cuerpo, ¿no? En ese sentido, no podemos dejar de analizar el mensaje que dejó en redes sociales, donde es posible identificar un fuerte sentido de carencia y frustración por no haber recibido, comillas, amor, y por haberlo, comillas, perdido todo. Ideas en las que sustenta sus planes de venganza y retribución. Utiliza la palabra retribución. Para muchos, este mensaje significó nuestra primera toma de contacto con la identidad incel, mal llamada cultura, por cierto, que también de repente a los medios les dio mucho por decir la cultura incel, la subcultura incel. Creo que tendríamos que discutir el concepto, pero bueno, yo prefiero llamarla identidad incel. Una jerarquización de las relaciones erótico-afectivas, donde los célibes involuntarios, incels, son constituidos por la competencia injusta de los chats, el tema de la identidad. Jóvenes atractivos y privilegiados que les roban acceso
a un recurso preciado. Las foids o mujeres subhumanas. Ese es el significado de la palabra foid. Y aquí es necesario aclarar que uso deliberadamente el término recurso para subrayar lo que el mismo término foid evidencia: el patriarcalismo neoliberal subyacente al discurso incel. Al respecto, vale la pena recuperar lo que, basándose en Rita Segato, señala Pablo Vidales Lojero en la revista Común. Ahí hay un pequeño artículo donde analiza el tema y dice: la construcción de la masculinidad como un estatus de prestigio que se tiene que actualizar constantemente. La masculinidad es una construcción donde el estatus de prestigio se tiene que actualizar constantemente mediante la demostración de potencia, y que viene aparejado de la extracción de tributo de personas feminizadas. Esto es muy importante por el tema justo de los discursos y su efecto de verdad, ¿no? Y sus razones, las razones del monstruo, que se presenta victimizado y muy probablemente se sienta y se sepa victimizado, pero en su discurso, al interior de su discurso, de lo que es el orden que le ha sido negado. Entonces, fíjense, él dice en su mensaje: no he conocido el amor y alguien va a pagar por eso, ¿no? Porque lo que está exigiendo es el acceso a ese entendimiento sesgado del amor que implica la utilización de las mujeres como recursos. O sea, en pocas palabras, si hubiera tenido acceso a ese mundo, de todos modos no hubiera conocido el amor. Bueno, por lo menos no desde la verdad, desde mi verdad sobre lo que es el amor. Aquí surge una tercera vía de estudio, quizá la menos explorada hasta ahora, la de las estructuras subyacentes del fenómeno incel, para entender cómo estos grupos identitarios se conforman. Para entender cómo estos grupos identitarios se conforman, hay que hacer la genealogía de su horizonte de sentido, que es un poco de lo que nos habló Pili, y rastrear su génesis social. El acceso a las mujeres que reclaman como recurso estratégico no se puede entender sin la conexión a otras formas de conservadurismo extremo como el fascismo y el neoliberalismo. Y también eso es importante, situar al neoliberalismo en la familia ideológica a la que pertenece, porque el nombre puede ser muy engañoso, pero el neoliberalismo forma parte de la familia ideológica conservadora. Quizá una versión muy particular, pero aún así yo me atrevería a afirmar que están ahí. Y aquí viene al caso mencionar otro elemento inquietante de la identidad incel: la vestimenta. ¿Tienen por ahí la imagen? No está, la compañera, bueno, no importa. La vestimenta utilizada, la tuya, la que pusiste, Juanma, si se puede. Aprovechamos el. ¿Quién de ustedes ha jugado Call of Duty? A ver, levanten la mano para localizarlos de una vez. ¿Ahí? ¿Nadie más? ¿Nadie más ha jugado Call of Duty? Ok. La vestimenta utilizada en varios atentados relacionados con este tipo de grupos de pertenencia, y en este caso en particular por Alex Ashton, es el uso de una capucha directamente relacionada con el videojuego Call of Duty, que en español tendría por título Llamada del Deber. Llamada del Deber, la guerra moderna. Sobre todo la capucha es del juego, es de Call of Duty, de un personaje que ahorita, creo que por aquí traigo el nombre del personaje, pero es que es un personaje que pertenece a un subgrupo de mercenarios militares, que son los fantasmas. Llamada del Deber, guerra moderna, me resuena tremendamente justo al mensaje que él deja también, uno de los mensajes donde dice: la escoria como yo tiene la misión de recoger la basura, ¿no? Es decir, hay todo un imaginario bélico que está sustentando hasta su concepto de amor y su concepto de lo que le ha sido quitado, y ojo, su concepto de justicia, ¿no? Para que haya venganza, para que haya castigo, tiene que haber una forma quizá muy torcida de comprender la justicia, ¿no? Esto ilustra una masculinidad sustentada en el supremacismo y el militarismo, tan apreciados en ciertos ámbitos de la cultura masificada norteamericana. Rematemos con una pregunta.
una pregunta que nos funciona como una ventana a la politicidad incel. ¿Cuántos grados nos tenemos que mover en el espectro ideológico del conservadurismo mexicano para encontrar evidencias de este particular patriarcalismo mercantil que moviliza la indignación incel? Yo pienso que no muchos. ¿Qué les parece el Temach y su universo de hombres y mujeres de alto valor? O quizá un poco más alejado, Salinas Pliego y su drama psicológico en el que es victimizado no solo por el Estado mexicano, sino por mujeres que se han atrevido a opinar sobre su comportamiento financiero. Ojo, es interesante. A Salinas Pliego lo han criticado muchos periodistas hombres, por ejemplo, y lo que hace es cancelarlos, ¿no? Como que no los pela, pero cuando se atrevieron a criticarlo mujeres, entonces sí explotó, ¿no? Y les dijo perras y bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Ya pague, señor Salinas, y ya déjese de cosas. En relación con las estructuras subyacentes de la identidad de incel, queda un camino más que señalar. El de su papel en el devenir histórico del espacio social mexicano. ¿Cómo entender las identidades grupales sin el contexto de violencias, precarización y desigualdad que nos atraviesan? ¿Cómo entender dicho contexto sin la acción histórica del proyecto neoliberal que fuera puesto hace más de 50 años en América Latina, que fuera impuesto hace más de 50 años en América Latina por las vías de la violencia militar y económica? Porque, ojo, efectivamente, ¿no? Hay otras formas de violencia que por naturalizadas y por soterradas llevan atravesándonos y llevan reconstituyéndonos ya 50 años. El neoliberalismo y el patriarcado, ahora en su versión mercantil, se interceptan para generar desigualdades profundas, desigualdades de género y de clase, pero a su vez generan los mecanismos de naturalización e invisibilización de sus violencias. De ahí el peligro de caer en la trampa de quizá identificarnos con los personajes incels nada más porque han sido maltratados o excluidos o les ha sido negado el amor, ¿no? Desde este punto de vista, el fenómeno incel no podría ser visto como una desviación social, sino como una expresión de los conflictos y desigualdades que atraviesan el sistema societal en que vivimos. Una versión de lo que el sociólogo brasileño Jesse Souza ha denominado el pobre de derecha, cuyo papel en el marco de la revolución neoliberal es instrumentalizar el odio a todo aquello que se oponga a la implementación de un orden regido por la libertad de mercado. Los neoliberales no son liberales políticos, son más bien usurpadores del concepto de libertad en el liberalismo político, fomentando a su vez un patriarcado que convierte a las mujeres en mercancías y en recursos por los que hay que luchar. Hasta ahí lo dejé. Ahorita que hablaba Billy me acordé también de una frase de Pierre Bourdieu que tiene que ver sobre todo con la pugna en el campo político por el monopolio de la representación. Los incels quizás son apenas la punta de un iceberg mucho mayor, que lo que nos está anunciando es la batalla cultural, que también ya nos anunció Salinas Pliego, y las aristas quizá más violentas y más peligrosas de esa batalla cultural. Porque por lo que se pugna en el campo político es por el monopolio de la representación, no solo la representación fáctica, no solo el derecho a yo decidir por un grupo de personas, sino el monopolio de la representación subjetiva, la constitución como grupo y como clase, y a partir de esa constitución la justificación de las acciones que se llevan a cabo. Entonces, bueno, da para qué pensar, yo lo dejo ahí. Muchas gracias.